Hola gente, ¿cómo estáis? Espero que bien y bendecidos. Bueno, es otro domingo más donde os voy a dar la chapa. Qué pesadito, ¿verdad? Bueno, quiero empezar esta reflexión leyendo este poema. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Me dicen a menudo que salgo de mi celda sereno, risueño y firme como un noble de su palacio. ¿Quién soy? Me dicen a menudo que hablo con mis carceleros, libre, amistosa y francamente, como si mandase yo. ¿Quién soy? Me dicen también que soporto los días de infortunio con diferencia, sonrisa y orgullo, como alguien acostumbrado a vencer. ¿Soy realmente los que otros dicen de mí? Intranquilo, ansioso, enfermo, cual pajarillo enjaulado, pugnando por poder respirar, como si alguien me oprimiese la garganta, hambriento de colores, de flores, de cantos de aves, sediento de buenas palabras y de proximidad humana, temblando de cólera ante la arbitrariedad y el menor agravio, agitado por la espera de grandes cosas, impotente y temeroso por los amigos de la infinita lejanía, cansado y vacío para orar, pensar y crear, agotado y dispuesto a despedirme de todo. En esta primera parte del poema se puede apreciar que la persona a quien lo escribió está pasando por un momento muy difícil, privado de libertad, con un agotamiento físico y emocional, al extremo de que cuestiona su propia identidad. ¿Quién no ha pasado por momentos así? Quizás tú. Quizás pasaste o ahora mismo estés pasando por un momento muy difícil, complicado, que no es nada bueno para ti, sino uno muy malo. El mal siempre nos perjudica. Pero, ¿qué opinan las mentes científicas más influyentes de nuestros tiempos sobre la maldad? En la revista The Scientist, el biólogo evolucionista William Provine escribió que no existen principios intencionales en la naturaleza. La evolución orgánica ha sucedido por medio de varias combinaciones genéticas al azar. La selección natural, la herencia mendeliana y otros muchos mecanismos carentes de propósito. Los humanos son máquinas orgánicas complejas que mueren completamente sin tener un alma o psique que sobreviva. Frecuentemente los humanos y otros animales hacen elecciones, pero la interacción de la herencia y el ambiente las determinan, no el libre albedrío. Y concluye diciendo: no existen leyes morales o éticas inherentes, tampoco hay principios soberanos absolutos para la sociedad humana. Al universo no le importamos y no tenemos significado fundamental en la vida. Hay otro biólogo muy influyente, es el doctor Richard Dawkins, y escribió que siempre y cuando se transmita el ADN, no importa quién o qué salga herido en el proceso. A los genes no les importa el sufrimiento, ya que a ellos no les importa nada. El ADN no le importa y no tiene conocimiento. El ADN simplemente existe y nosotros bailamos según su música. En el fondo, este universo que observamos tiene exactamente las propiedades que deberíamos esperar si no existe el propósito, el mal y el bien, nada más que indiferencia despiadada. En otras palabras, lo que están diciendo es que el azar nos formó. Las elecciones que hacemos vienen determinadas por nuestra genética en respuesta al ambiente donde nos movemos. Nada es malo, nada es bueno, somos un accidente sin propósito. Estos pensamientos sobre el bien y el mal tuvo un impacto tremendo en mi adolescencia, al igual que el de otros argumentos científicos, y fue moldeando mi pensamiento ateo. Recuerdo que una vez iba por la calle caminando con mucha prisa porque llegaba tarde a clase, y una señora mayor me dice: «¡Hey chico! ¡Dios existe! ¡Toma!». En su mano tenía un flyer, que ni siquiera miré en detalle su contenido. No me paré, seguí de largo y dije en voz alta: «No, no tengo tiempo para eso». Días más tarde, mi familia y yo estábamos pasando por una situación muy difícil, y pensé: nadie es bueno y tampoco malo. Todo lo que pasa es por selección natural. El más fuerte, el que mejor se adapta, sobrevive. Sé fuerte, sé fuerte, me decía mientras evitaba llorar. Recuerdo que por la noche, cuando estaba en cama, se me vino a la mente lo que me dijo la señora. Dios existe. Y pensé en mi interior: ¿y si Dios existe y Él creó todo, entonces todo el sufrimiento, toda la maldad también lo creó?
Me niego a creer en un Dios que se sacrificó para salvarnos del mal que Él mismo había creado. Qué equivocado estaba. Si se busca en Juan 1:3, allí dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, si Dios creó todas las cosas, y el mal es una de estas cosas, se deduce que Dios creó el mal, ¿verdad? Pero no nos adelantemos. En 1 Timoteo 4:4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. Entonces, todo lo que Dios crea es bueno. Un momento, pensemos. Si todo lo que hizo Dios era bueno, es bueno, ¿cómo es posible que mal sea real sin ser una cosa creada por Él? Pues Agustín de Hipona hay una respuesta a esta cuestión. El mal es la carencia o privación o la corrupción real de una cosa buena. En otras palabras, el mal no tiene existencia en sí mismo, sino que depende de la existencia de una cosa buena para que exista. Por ejemplo, una herida en la rodilla es algo real. Sin embargo, una herida en la rodilla solo es posible si previamente existe una rodilla en muy buen estado. La herida no existe por sí misma. O la caries en un diente. La caries solo existe si previamente hay un diente en buen estado. La caries no existe por sí misma. Lo mismo pasa con la podrición de un fruto, o como el óxido de un coche, o la muerte de un ser querido. Aunque, claro, decir que la maldad no tiene existencia propia no quiere decir que la maldad no sea real. Porque si en un accidente pierdes la pierna, eso es algo muy real y muy malo. El filósofo estadounidense Norman L. Geisler aclara este punto. Él dice que el mal no es una entidad real, pero es una verdadera corrupción de una entidad real. Miremos un poco hacia atrás, para entender las cosas. En el libro de Génesis, Dios creó al hombre y a la mujer como agentes morales, es decir, con la capacidad de decisión. Pero ellos usaron esa capacidad para no hacer lo bueno y desobedecer. Si la humanidad no tuviera esa capacidad, seríamos solo autómatas, robots, que operan según su programación. En otras palabras, Dios no creó el mal, pero sí que permitió la posibilidad del mal y fue el hombre quien lo hizo efectivo. Fue el hombre como agente moral quien eligió no hacer lo bueno. Vale, bien, Dios es bueno. Entonces Cristo vino a dar su vida, vino a sacrificarse para redimirnos de nuestros pecados. Pero una cosa es entender lo que es la maldad y la bondad de Dios, pero otra es comprender que, si es bueno y todopoderoso, ¿por qué sigue permitiendo la maldad? Os voy a contar una historia real de dos niños, Diet y Adi. Adi nació en una ciudad muy pequeña, provenía de una gran estirpe de campesinos. Su padre con el tiempo llegó al cargo de oficial de aduanas. Era un hombre con un temperamento muy irascible y severo. Adi en sus primeros años se confirmó y bautizó en la iglesia católica, incluso participó en el coro de la iglesia. Cuando jugaba con otros niños, a él le encantaba ser el líder. Si no estaba al mando, no jugaba. La inclinación y la fascinación artística y la obsesión con la historia de su pueblo formaron el mundo del joven Adi. Pero la desgracia vino a la casa del joven, cuando su hermano Edmund enfermó de sarampión y murió meses después. Fue un duro golpe para su familia. A partir de ese instante, él sintió llevar una carga de culpabilidad. ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué no a mí? Se inundó de una aguda sensación de soledad, conmoción constante y tuvo enfrentamientos brutales con su padre. Y como consecuencia de ello, empezó a mostrar muy poco rendimiento en los estudios, incluso hubo cambios en su apariencia física. El padre no solo discutía con Adi, sino que también le daba unos buenos azotes, hasta el extremo de dejarlo tirado en el suelo gritando del dolor. Un día la madre tuvo que ponerse en medio y abrazar al joven porque el padre se había ensañado con Adi. Su padre no era muy diferente de cualquier padre de la época. Y así Adi fue creciendo con una conducta conflictiva y con un rendimiento escolar mediocre, debido a lo perezoso que era. Pasó el tiempo y el padre muere por una hemorragia pulmonar. Adi lloró la pérdida de su padre. Aquel día la iglesia se abarrotó de gente. Con el tiempo Adi, sin la autoridad de su padre, quería hacer lo que quería, aunque su madre le persuadió muchas veces que continuara con los deseos de su padre. El joven solo tenía en la mente que quería ser un gran artista, cada vez más obstinado y apático. En otra ciudad,
no muy pequeña, un matrimonio tuvo 8 hijos. Diet nació en esa familia. Era el cuarto hijo de esa familia. Diet nació 10 minutos antes que su hermana gemela. Su padre ocupaba una cátedra de psiquiatría y neurología en la universidad de la ciudad. A diferencia del padre de Adi, el padre de Diet le gustaba pasar mucho tiempo con sus hijos, y a la madre le encantaba tener la casa muy bien equipada, tanto con personal para el servicio del hogar como para el de los niños. Diet tenía un carácter muy dulce. Cuando iba a recoger bayas con sus hermanos, él siempre llenaba la jarra de su hermana con frambuesas para que no tuviera menos que él. O cuando leían libros, siempre empujaba el suyo para que quedara delante de su hermano, aunque eso dificultara su propia lectura. Siempre era amable y servicial si se le pedía una cosa. El padre enseñó a Diet y a sus hermanos a hablar solo cuando tenían algo que decir. No toleraba las expresiones sensibleras, como tampoco soportaba la autocompasión, el egoísmo o la vanagloria. Sus hijos le amaban y le respetaban de un modo que les hacía ansiar su aprobación. A esos niños se les había enseñado a dominar firmemente sus sentimientos. La emotividad, como la comunicación sensiblera, se consideraba una falta de moderación. Cuando el padre murió, el hermano mayor de Diet escribió: de entre todas sus cualidades, desearía que nuestros hijos heredaran su sencillez y su veracidad. Jamás oí de él un estereotipo. Hablaba poco y era un firme enemigo de todo lo caprichoso y lo antinatural. Diet creció en un hogar cristiano. Cierto es que su padre se mantenía alejado un poco de esa línea, pero fue gracias a su madre que encontró la motivación para acercarse más a Dios. Le gustaba mucho acompañar a su madre cuando cantaba los salmos, y también le encantaba cantar villancicos en Nochebuena. Por otro lado, Adi se mudó mucho de casa. Además, casi siempre se le veía frustrado y resentido. Delgado, pálido, solitario, soñador, obstinado, rebelde, con súbitas explosiones de energía que se evaporaban rápidamente. Por eso era constantemente marginado y no pudo hacer muchos amigos. A pesar de todo ello, Adi continuó pintando y también escribía poesía, hasta que un día muere su madre. El joven Adi estaba destrozado, y además, cuando intentó ingresar a la escuela de arte ese mismo año, fue rechazado. Después de un tiempo, intentó ingresar a la Academia de Artes otra vez, pero también fue rechazado. Esos años fueron los más difíciles, pero también de su mayor desarrollo intelectual. Adi escribió en su libro: en este periodo tomó forma dentro de mí una imagen del mundo y una filosofía que se convirtieron en la base granítica de todos mis actos. Y a los 25 años de edad, Adi fue admitido en el regimiento de infantería. A partir de ese instante, el camino que Adi había escogido no tendría vuelta atrás. Y esto fue el principio de algo tremendamente horrible para la humanidad. En cambio, el joven Diet, cuando cumplió 14 años, no estaba preparado para confesarle a su familia que quería ser teólogo. Su padre podría tratarlo con respeto y con cordialidad, aunque no estuviera de acuerdo con ello, pero sus hermanos, hermanas y amigos no lo harían. Una de sus hermanas cuenta que nos gustaba hacerle preguntas que nos obsesionaban, por ejemplo, si el bien vencía realmente al mal o si Jesús quería que ofreciéramos la otra mejilla también a una persona insolente. Y cientos de otros problemas que conducen a los jóvenes a un punto muerto cuando afrontan la vida real. A menudo él contrarrestaba con otra pregunta, que nos aportaba mucho más que una respuesta concisa. Por ejemplo, ¿creéis que Jesús quería la anarquía? ¿No entró al templo con un látigo para echar fuera a los cambistas? Él mismo era el que hacía las preguntas. Una vez, su hermano mayor se centró en el problema de la iglesia y lo llamó pobre, débil, aburrida e insignificante institución burguesa. En este caso replicó Diet: «Tendré que reformarla». Y en una de sus discusiones más acaloradas con su hermano dijo: «Aunque me arranques la cabeza, Dios seguirá existiendo». Los amigos de Diet le recuerdan como un joven seguro en extremo y con mucha confianza en sí mismo, no envanecido, sino capaz de tolerar la crítica. Era un joven sociable y le gustaba tomar el pelo a la gente con sutileza y sentido del humor. Hasta que un día entró a la universidad, donde empezó a desarrollar los pensamientos que más tarde daría forma a los libros que escribió y que hasta ahora se siguen leyendo.
Diet no era un joven meramente académico. Para él las ideas y las creencias no eran nada si no se relacionaban con la realidad del mundo, fuera de la mente. El joven Diet compaginaba sus estudios con reuniones apologéticas, charlas coloquio, que invitaban a la reflexión, hasta que un día le escribe a una amiga íntima: ahora tengo bastante claro mi llamado. Desconozco lo que Dios sacará de ello. Debo seguir el camino, quizás no sea tan largo. Algunas veces desearíamos que fuera así. Estaba citando Filipenses 1:23. Este llamamiento de Diet se nos tornará más claro en lo que pasará años después. Cuando Adi terminó su tiempo de servicio en el ejército, ya no era el mismo hombre. La dura y cruda realidad de la guerra lo había cambiado. Y estaba decidido a dedicar todo su tiempo al Partido Nacional Socialista, o también llamado Partido Nazi. El niño Adi, que le gustaba cantar en el coro de la iglesia, dibujar, pintar, aquel niño que quería hacer una carrera de artes, se convirtió en el hombre más cruel del siglo XX. Adolf Hitler. En su libro Mein Kampf, si lo lees cuidadosamente, habrías detectado lo que acechaba por su mente. Allí deja claro que el objetivo más elevado de la existencia humana no es el mantenimiento de un Estado-gobierno, sino la conservación de la raza. Si la raza alemana está en peligro de ser oprimida o incluso exterminada, la cuestión de la legalidad es sólo de importancia secundaria. El instinto de autopreservación siempre justificará, en el más alto grado, el empleo de todos los recursos posibles. Y también escribió que el judío está destruyendo la base racial de nuestra existencia y aniquilando a nuestra gente, y con una disposición espantosa agrega: sistemáticamente estos parásitos negroides en nuestro cuerpo nacional corrompen a nuestras niñas inocentes de cabello rubio y así destruyen algo que ya no puede ser reemplazado en este mundo. Así que para él, la nación alemana nunca revivirá a menos que el problema racial se tuviera en cuenta, y termina diciendo: finalmente nosotros tendremos éxito solo cuando parte de la lucha positiva por el alma de nuestro pueblo, sus envenenadores, es decir, los judíos, sean exterminados. El primer campo de concentración se abrió tan pronto como Hitler tomó el poder para detener y torturar a los opositores, y más tarde a los elementos racialmente indeseables. Se estima que el campo de concentración de Auschwitz mató a más de 1,5 millones de judíos desde 1940 a 1945. Y había 58 campos de concentración más. Más de 10 millones de judíos murieron bajo su régimen. Es increíble que esto pasara en la Alemania cristiana protestante, donde Martín Lutero escribió la Biblia en alemán. ¿Cómo llegó Hitler a formar sus pensamientos? Lo que alimentó la ideología nazi fue la filosofía de Nietzsche, y lo plasmó en su libro Dios está muerto. En ese libro, Nietzsche escribe que el mensaje cristiano es el punto más bajo del progreso humano, porque elevó conceptos como la moralidad, el arrepentimiento y la humildad. Con esos conceptos no se puede construir una civilización de poder, porque son ideas autodegradantes. Todo esto tiene que ser destruido. Además, añade que consideraba a las naciones cristianas como debilitantes para la mente y la grandeza del carácter europeo. Si tan solo ese mensaje, ese andamiaje del cristiano, pudiera ser desmantelado y desechado para siempre, la humanidad podría correr libre, remontarse a grandes alturas y escalar las montañas más elevadas de los logros individuales. Esta filosofía, junto con la selección natural de Charles Darwin, donde el más fuerte sobrevive, fue el andamio antiteístico sobre el cual Hitler armó su partido. Mató a Dios en su ser, rechazó todo ápice de bondad, encarceló, maltrató y exterminó a los judíos, exterminó a los hijos de la nación de Israel, al pueblo que escogió Dios para la salvación, al pueblo que vio nacer al Mesías y también que vio su crucifixión y su resurrección. Hitler llegó a someter a casi toda una nación a cumplir sus deseos. Abolió la moral que una vez tuvo. En el campo de Auschwitz hay unas palabras de Hitler adecuadamente colgadas sobre una pared, motivando a una generación de jóvenes. Dice: yo liberé a Alemania de las estúpidas y desagradantes falacias de la conciencia y la moralidad.
Entrenamos a jóvenes delante de quien el mundo temblará. Deseo gente joven, hábil en violencia autorizada, implacable y cruel. ¿Por qué Dios no influyó en Hitler de tal manera que nunca hubiera podido realizar esas monstruosidades? Si lo hubiera hecho, Hitler ya no sería una persona que toma decisiones, sino un autómata, un robot, sin voluntad. Solo actuaría conforme a su programación. Pero, ¿quién quiere vivir en un estado así? A eso no se le puede llamar vivir, porque no existiría la posibilidad del amor, y el amor necesita libertad. La maldad fue el resultado del hombre que se apartó de la voluntad de Dios, y prefirió centrarse en sus propios deseos caprichosos y egoístas. El filósofo Norman L. Geisler y Jeff Amanu señalan: mientras que Dios creó el hecho de tomar decisiones, son los humanos los que ejercen tales tomas de decisiones. Dios hizo posible el mal, pero fue el hombre quien lo hizo efectivo. A Dios no le sorprende que el ser humano utilizara la ilusión del libre albedrío para desobedecer. El escritor C.S. Lewis, que antes era ateo, escribió: Dios, en su omnisciencia, vio que de un mundo de criaturas que toman decisiones, aunque hubieran caído, podría hacer surgir una felicidad más profunda y un esplendor más radiante que nunca hubiera sido posible en un mundo de autómatas o robots. Dios conoce la condición con la que nace cada persona. Todos tienden fuertemente a pecar, a no hacer lo bueno, pero como es justo y grande en misericordia, envió a su Hijo para liberarnos de la muerte. Jesucristo vino por todas las personas que tienen ansias de Él, por todos los rechazados, por todos los enfermos, por aquellos que son pobres como la pobreza misma, por aquellos que lloran, por aquellos que sufren, por aquellos que se arrepienten, por aquellos que están solos, por toda alma que lo anhela, por todo corazón que tiene sed de justicia. Estoy seguro que en algún momento de tu vida pasaste por una situación en la que tuviste que decir: esto es malo, esto es muy malo, es horrible, es injusto. Estoy seguro de que alguna vez lo dijiste. Pero, ¿cómo sabes que es malo? ¿Cuál es la referencia que tomas para saber que es malo? ¿Cuál es la medida objetiva que te hace decir que algo es injusto? Es que si no tienes un punto de referencia absolutamente bueno que te haga distinguir lo malo, es como estar en la deriva del mar en medio de la noche más oscura y nubosa, sin una brújula. ¿Dónde está el norte? ¿Dónde está el sur? A lo bueno lo llamas malo y a lo malo lo llamas bueno. Ese punto de referencia absolutamente bueno que buscas, esa luz en las tinieblas, esa brújula, es Dios. Y Él nos creó a su imagen, es decir, puso su bondad en nuestro ser, puso su ley en nuestros corazones. Jeremías 31:3. Inmediatamente después de la muerte de Hitler, se tomaron como prisioneros a todos los fieles servidores del Führer. Ellos exigían su libertad porque solo hicieron lo que les mandó el gobierno en aquel momento. Se declararon inocentes de matar a 10 millones de personas en el juicio de Nuremberg porque solo obedecieron órdenes. Vinieron abogados de todo el mundo, no sabían cómo juzgarlos, hasta que un abogado norteamericano, Robert H. Jackson, les dijo: seréis juzgados por la ley de vuestra conciencia. Esa conciencia no es más que la ley que puso Dios en nuestros corazones, de discernir lo malo de lo bueno. Jeremías 31:3. Aquello que te dice que matar, quitar la vida a una persona es malo. ¿Te olvidaste del joven Diet? Su nombre era Dietrich Bonhoeffer. Él, al igual que otros, se dieron cuenta de la terrible situación que estaba pasando su pueblo. Alemania, bajo el dominio de Hitler. Bonhoeffer intentó denunciar con valentía a Hitler, pero el nazismo ya no era solo un partido político, sino que se convirtió en una religión. Y todo aquel que se oponía a Hitler era considerado traidor y ejecutado. Bonhoeffer fue arrestado antes de casarse. Fue un golpe muy duro para su prometida, María, y para su familia. Mientras estaba encarcelado, en todas sus cartas trataba de tranquilizar y calmar a su familia. Pero mientras estaba prisionero, siempre mantuvo la disciplina diaria de la meditación en la Biblia y la oración. Siempre reflexionaba todas las mañanas un capítulo de la Biblia. En sus oraciones intercedía por sus amigos y familiares y por sus hermanos de la iglesia confesante. Siempre sacaba fuerzas cantando los salmos.
Bonhoeffer tenía muy claro que la firmeza del hombre no está en su razón, en sus principios, en su libertad o en su virtud, sino en que esté dispuesto a sacrificar todo esto cuando se le llame a la obediencia y a la acción responsable en fe y en exclusiva lealtad a Dios, de que por amor a Dios tiene que amar a su prójimo. Bonhoeffer tenía claro que la mera espera y quedarse mirando no es conducta cristiana. El cristiano está llamado a la solidaridad, al compañerismo y a la acción, no por sus sufrimientos en primer lugar, sino por los de sus hermanos, por quienes Cristo padeció. ¿Recordáis el poema del principio? Lo escribió Dietrich Bonhoeffer cuando estaba en prisión antes de ser ejecutado en la horca, a 21 días del suicidio de Hitler. Su poema termina con estos versos: ¿Quién soy? ¿Este o aquel? ¿Seré hoy este, mañana otro? ¿Seré los dos a la vez? Ante los hombres un hipócrita y ante mí mismo un despreciable y quejumbroso débil. ¿O bien lo que aún queda en mí se asemeja al ejército batido que se retira desordenado ante la victoria que tenía segura? ¿Quién soy? Las preguntas solitarias se burlan de mí. Sea quien sea, tú me conoces, tuyo soy, oh Dios. Recuerdo que una vez una chica que estudia sociología dijo: Jesús fue un anarquista. Cristo no vino a romper la ley. Cristo no vino a defender la individualidad de las personas. Él vino para que la ley se cumpla como nunca antes. ¿Cómo? Es la pregunta. Pues por amor. Y redujo toda la ley a Mateo 22, 37, 39. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. A pesar de que Hitler tenía la ley de Dios impresa en su corazón, a pesar de que sabía lo que era bueno, decidió no hacerlo. No tan solo mintió a toda una nación, sino que también lo hizo consigo mismo. No tan solo mató a Dios en su corazón, sino también a su conciencia. Dios permitió que Hitler llegara al poder para que nos demos cuenta de cómo sería un mundo sin él, lleno de los deseos egoístas del hombre, lleno de dolor, de oscuridad, donde todos están perdidos, donde es el lloro más desolado y el crujir de dientes más desesperante. Hitler, al igual que muchos otros hombres que llegaron al poder, antes y ahora, al igual que muchos ateos, redujo el valor de la vida humana solo a materia que se interponía en su camino. Y esto es lo que no entendió Hitler, que el hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios. En Lucas 20:25 Jesús dijo: Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. La pregunta que surge es: ¿qué es de Dios? Pues eres tú. Tú eres de Dios, porque tú estás hecho a su imagen. El propósito de Dios para el hombre es formarlo a su imagen, para que pueda desarrollar una relación perfecta con Él, de modo en que Cristo pudiera reflejarse perfectamente en el hombre, y que en esa perfección tomara las decisiones correctas y respetara la dignidad de decidir tanto como las consecuencias de la decisión. Esto lo entendió muy bien Dietrich Bonhoeffer. Por eso, con mucha tranquilidad y muy solemne, subió a la horca, porque tenía la certeza absoluta de que se reuniría con Cristo para alabarle con todo su ser y darle las gracias con todo su corazón, porque de hecho ese es el propósito de nuestras vidas. Bueno, y aquí termina esta reflexión. Suscribíos, dadle a like y seguidme en las redes. Y hasta la próxima.